Carl Jung documentó algo tan perturbador, que lo llamó una de las transformaciones más aterradoras que había visto en toda su carrera. No era una teoría. No era un simple hallazgo psicológico que pudiera archivarse en un cuaderno de notas y olvidarse con el tiempo. Era algo más grande. Más inquietante. Un patrón humano tan poderoso, tan universal, que una vez que se manifestaba, ya nada podía volver a ser igual. Carl Jung no lo encontró en un experimento controlado. No fue fruto de una hipótesis elaborada en la calma de una biblioteca suiza. Lo descubrió en carne viva, sentado frente a seres humanos que, sin saberlo, llevaban en su interior una tormenta que tarde o temprano iba a desatarse. Llegaban a su consultorio de Zúrich con la misma historia, disfrazada en 1000 formas distintas. Historias que, al principio, parecían únicas, pero que, con el tiempo, se repetían como una sinfonía inquietante. Los veía entrar. Rostros suaves, casi inocentes. Miradas rotas que evitaban sostener la suya por más de un segundo. Sonrisas apagadas que parecían pedir permiso para existir. Personas aparentemente frágiles, casi invisibles, que habían pasado años, tal vez décadas, adaptándose al dolor de los demás como si fuera su clima natural. Gente que había sobrevivido no luchando, sino absorbiendo. Y sin embargo, Jung no percibía ese algo. Una tensión invisible, como la de un dique a punto de romperse. Un fuego silencioso contenido bajo capas de paciencia, miedo y culpa. Hasta que, un día, algo dentro de ellos, se rompía. Y lo que emergía no era lo que nadie esperaba. Jung, en sus notas privadas, les dio un nombre, los despiertos. Seres que habían pasado gran parte de su vida inconscientes de su propia fuerza, hasta que la vida, o el dolor, los obligaba a mirarla de frente. Yo prefiero llamarlos de otra manera. Porque no eran simples pacientes que mejoraban o cambiaban. Eran algo más. Fuerzas de la naturaleza ocultas. Como un volcán dormido durante siglos, que no da señales de actividad, hasta que una mínima vibración en las profundidades provoca una erupción imposible de detener. Como el océano en calma que, en un segundo, se transforma en un tsunami que arrasa con todo a su paso. No buscaban venganza, ni destrucción gratuita. Pero cuando despertaban, toda la dinámica de poder a su alrededor se reordenaba. Las personas que antes los dominaban ya no podían mirarlos de la misma manera. Había algo distinto en ellos, una mirada directa, un silencio que pesaba, una certeza que intimidaba más que cualquier grito. Para Jung, este despertar no era un accidente. Era un proceso arquetípico, una metamorfosis psicológica profunda en la que la víctima integraba su sombra, su fuerza, su voz, y ya no podía volver atrás. Y lo más perturbador, es que este patrón no pertenece solo al pasado. Sigue vivo hoy. En tu familia. En tus amigos. Quizá, en ti. Primera revelación, la bondad no es debilidad. En los archivos privados de la clínica de Zúrich, Carl Jung dejó constancia de un hallazgo que, a simple vista, podría pasar desapercibido, pero que él consideraba una de las claves más perturbadoras de su carrera. Al revisar caso tras caso, descubrió un patrón inquietante. Todos estos pacientes compartían un rasgo en común. Eran empáticos. No empáticos en el sentido trivial de ser buena gente. No. Hablamos de personas cuya mente y corazón habían desarrollado, casi como un instinto de supervivencia, la capacidad de absorber el dolor ajeno como si fuera propio. Muchos de ellos venían de hogares donde la inocencia infantil había sido arrancada demasiado pronto. Padres alcohólicos y violentos, incapaces de controlar su rabia. Madres emocionalmente ausentes, atrapadas en su propio dolor. Hermanos que crecieron aprendiendo a manipular como forma de obtener atención. Otros habían sufrido en la adultez. Parejas infieles que traicionaban con una frialdad escalofriante. Compañeros que drenaban su energía, disfrazando explotación de necesidad de apoyo. Jefes que sabían que podían pedirles todo, sin dar nada a cambio.
Y ellos soportaban todo. Se culpaban de todo. Pedían perdón, incluso por existir. Desde fuera, el diagnóstico parecía obvio: víctimas crónicas, personas que no sabían defenderse. Pero Jung vio algo más. Algo que el resto del mundo ignoraba porque estaba demasiado ocupado utilizarlos. Estos empáticos no solo sufrían. Observaban. Mientras el abusador gritaba, ellos registraban cada palabra, cada gesto, cada microexpresión. Cuando alguien los traicionaba, no solo sentían el golpe emocional, analizaban la escena como si su mente fuera un laboratorio silencioso. Anotaban mentalmente las inseguridades, los puntos débiles, las incoherencias, y lo hacían con una precisión quirúrgica. Lo que nadie entendía era que, bajo esa fachada de sumisión, había una mente que estaba cartografiando el territorio emocional del otro con exactitud militar. No para contraatacar de inmediato, sino para comprenderlo todo. Para Jung, este comportamiento no era accidental. Era un mecanismo adaptativo desarrollado por quienes, desde muy pequeños, habían aprendido que su seguridad dependía de anticipar el próximo estallido emocional. Así, la empatía no era simple bondad, era estrategia de supervivencia. No era debilidad, era un radar emocional afinado hasta niveles que rozaban lo sobrenatural. Y aquí estaba la revelación que cambiaría su perspectiva para siempre. El empático no es débil porque siente mucho. El empático es peligroso porque ve más de lo que admite. Ese registro silencioso, esas horas, meses o años de observación, no se borran jamás. Pueden pasar años sin que hagan nada con esa información, hasta que llega el momento en que todo cambia. Y entonces, lo que parecía una víctima indefensa, revela que siempre fue una fuerza silenciosa que lo sabía todo. El secreto oculto de los empáticos. Durante años, nadie lo sospechaba. Parecían frágiles, dóciles, incapaces de dañar a nadie. Pero lo que ocurría en el silencio de su mente era otra historia. Sin proponérselo, habían desarrollado una de las habilidades más peligrosas que puede tener un ser humano. La capacidad de construir un archivo invisible sobre cada persona que les había hecho daño. No eran notas escritas en un cuaderno. No había grabaciones, ni pruebas físicas. Todo estaba almacenado en el único lugar donde nadie podía robarles nada, su memoria. En ese archivo mental quedaban registradas las inseguridades que el otro intentaba disimular detrás de su arrogancia. Los miedos que jamás confesaría en voz alta, pero que se filtraban en sus gestos y silencios. Los detonantes emocionales que podían hacerle perder el control en segundos. Lo más inquietante es que este registro no era fruto de la venganza consciente. No había odio hirviendo en cada dato recopilado. Era un proceso automático, casi instintivo, afinado por años de sobrevivir en entornos donde un error de lectura podía costar caro. Era como si, sin darse cuenta, estuvieran cartografiando un territorio invisible. Un mapa preciso y tridimensional del alma de quienes lo serían. Un mapa donde cada inseguridad era marcada como una coordenada, cada debilidad como un punto estratégico. Y, sin embargo, ese mapa nunca se usaba. Podían cargarlo durante años, incluso décadas, sin mover una sola pieza del tablero. Se convencían de que era mejor así, que el silencio era la forma más segura de vivir. Que no valía la pena rebajarse al nivel de quienes los dañaban. Hasta que un día, algo cambia. A veces es una última traición. A veces, una amenaza directa hacia alguien que aman. A veces, simplemente, el momento en que ya no queda nada más que perder. Ese instante es como una llave girando en una cerradura que llevaba años oxidada. La puerta se abre, y el mapa deja de ser un archivo inofensivo para convertirse en un arma. Y entonces, quienes creyeron que estaban ante una persona débil descubren que, en realidad, habían convivido con un estratega silencioso. Alguien que siempre supo dónde estaban las grietas. Y que, cuando decide actuar, no falla. El punto de quiebre.
Para Jun, había un momento preciso en la vida de estos pacientes que cambiaba todo. Un instante que no siempre llegaba, pero que, cuando lo hacía, marcaba el inicio de una transformación irreversible. Ese momento tenía un detonante claro, la traición. Pero no cualquier traición. No un desacuerdo pasajero, ni una mentira superficial. Hablamos de algo mucho más profundo y letal. Era la traición de la persona que más habían protegido, cuidado y amado. La persona por la que habían perdido noches enteras de sueño, por la que habían hecho sacrificios imposibles de explicar a los demás. La persona en la que habían volcado cada gramo de paciencia, ternura y comprensión. Podía manifestarse de muchas formas. Una infidelidad que desgarraba la confianza como si fuera papel húmedo. Un fraude económico cometido con la certeza de que la víctima jamás sospecharía. Una manipulación emocional tan calculada, tan fría, que convertía el amor en asfixia y les robaba hasta la capacidad de respirar. Pero, para el empático, lo devastador no era el acto en sí. Era el descubrimiento paralizante de que, en el fondo, siempre lo habían sabido. Que las señales habían estado ahí todo el tiempo. El silencio extraño en medio de una conversación. La mirada esquiva al hablar de ciertos temas. La mínima pausa antes de responder algo importante. Lo habían visto. Y lo habían ignorado. Ignorado por amor. Por esperanza. Por esa absurda y heroica creencia de que, si daban un poco más, el otro cambiaría. Pero la traición rompía algo que ya no podía repararse. Era como si una represa interna se quebrara, dejando salir de golpe toda la información que habían acumulado en silencio durante años. Ese era el punto de quiebre. El instante en que la compasión dejaba de proteger y empezaba a revelar. En que el empático comprendía que el amor que ofreció sin límites había sido usado como arma en su contra. Y, a partir de ahí, ya nada podía volver a ser igual. Cuando el empático despierta. Quienes lo han lastimado esperan un espectáculo. Un estallido emocional que les permita señalar con el dedo y decir: ¿ves? Estás exagerando. Estás loco. Por eso me comporto así contigo. Esperan gritos. Esperan lágrimas. Esperan caos. Porque el caos es manejable. El caos les permite distraer, manipular, tergiversar. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es silencio. No un silencio pasivo ni roto, sino un silencio denso, como el de una habitación donde el oxígeno empieza a escasear. Un silencio que obliga al otro a mirarse a sí mismo, aunque no quiera. Un silencio que intimida más que cualquier amenaza. En ese instante, el empático despierta. Y cuando despierta, algo cambia para siempre. La confusión desaparece. La herida emocional deja de sangrar. La mente y el corazón, que siempre habían tirado en direcciones opuestas, ahora se alinean como un mismo sistema. Es una claridad extraña, casi inquietante. Cada recuerdo, cada detalle, cada palabra que antes parecía perdida en la memoria, regresa. Regresa con una nitidez que asusta. Y entonces hablan. Pero no con rabia. No con insultos. No con la desesperación de quien intenta ser creído. Hablan con precisión quirúrgica. Revelan lo que han visto. Lo que han callado. Lo que han soportado en silencio durante años, con la paciencia de quien estudia un fenómeno antes de nombrarlo. Y lo hacen sin levantar la voz. Sin temblar. Sin pedir permiso para existir. Cada palabra cae como una pieza exacta en un tablero que el otro ni siquiera sabía que estaba siendo jugado. No es venganza. Es verdad. Y la verdad, dicha así, sin adornos ni gritos, es imposible de detener. Para el abusador, es el momento más peligroso. Porque entiende que no está frente a una víctima. Está frente a alguien que ya no tiene miedo. La integración de la sombra. Para muchos, este instante parece una ruptura. Un antes y un después marcado por el dolor.
Pero Jun, siempre observador de los movimientos más sutiles del alma, comprendió algo más. No era una destrucción. Era una integración. El empático, que durante años había jugado el papel de sanador, cuidador y pacificador, de pronto deja de negar esas partes de sí mismo que había aprendido a esconder para ser aceptado. Partes que el mundo le enseñó a disimular, porque parecían peligrosas o inapropiadas para alguien bueno. Su inteligencia aguda, capaz de leer una mentira en un parpadeo. Su intuición feroz, que siempre había señalado el peligro antes de que fuera visible. Su fuerza interna, que había preferido usar para proteger a otros, nunca para protegerse a sí mismo. Ahora, todo eso deja de estar oculto. Se integra. Y al integrarse, cambia la naturaleza misma de la persona. Ya no es solo luz. Ahora es luz con sombra. Ya no es un amor que se entrega hasta el sacrificio. Ahora es amor con límites. Porque entiende que sin límites, el amor se convierte en sumisión. Y que sin sombra, la luz es ciega. Esta integración no es un acto impulsivo, es el resultado de años de observación silenciosa, de heridas acumuladas, de paciencia que parecía infinita. Es el momento en que el empático comprende que su compasión no está reñida con su poder. Que su bondad no excluye su capacidad de defenderse. Que su ternura puede coexistir con una determinación implacable. Y lo más importante, este cambio es irreversible. Una vez que la sombra se reconoce, ya no puede volver al exilio. Una vez que la fuerza se acepta, ya no se puede fingir debilidad para complacer a otros. Es como si la persona se convirtiera en una versión más completa, más afilada, más real de sí misma. Alguien que puede mirar al mundo de frente y decir: puedo amarte, pero no a costa de mí. Lo que ocurre después. En cuestión de meses, a veces semanas, sus vidas se transforman de una manera tan radical que, desde fuera, parece magia. Pero no es magia. Es estrategia. Es la consecuencia inevitable de una mente y un corazón que, por primera vez, trabajan juntos. Salen de relaciones abusivas sin mirar atrás, como un estratega que ejecuta un plan que llevaba años gestando en silencio. No hay titubeos. No hay súplicas de última hora. Solo pasos firmes. Cortan lazos con familiares tóxicos sin dramas, sin escenas, sin necesidad de justificar su decisión. Simplemente, desaparecen de ese tablero. Porque entendieron que no todo vínculo es sagrado, y que la sangre no es excusa para la violencia emocional. Protegen su energía como si fuera su recurso más valioso, porque ya no creen en el sacrificio como virtud si el precio es su propia vida interior. Ahora saben que cada sí que dan a los demás debe ser un sí que no les robe nada a ellos mismos. Y entonces, sucede algo curioso y predecible. Las personas que antes los dominaban, los controlaban o los manipulaban, ahora sienten una incomodidad inexplicable al estar cerca de ellos. No saben explicarlo. No hay una discusión previa, ni un gesto hostil. Solo, lo sienten. Es un cambio en la atmósfera. Una vibración distinta. Como si algo invisible les dijera: aquí ya no puedes entrar. Jung lo describió con una frase que parece susurrada desde lo más hondo del inconsciente colectivo. El empático despierto no necesita anunciar su poder. Los demás lo sienten en los huesos. Porque un depredador emocional siempre reconoce a su presa. Y también reconoce, con un instinto frío y primitivo, el momento exacto en que esa presa deja de estar disponible. Cuando eso ocurre, el depredador no ataca. No intenta reconquistar. Simplemente se aleja. Como si intuyera que acercarse ahora no solo es inútil, sino peligroso. El empático ya no es un refugio para abusadores. Ahora es un territorio protegido. Y quien intente cruzar esa frontera, no encontrará a la persona que conoció antes. Encontrará a alguien nuevo. Alguien completo. Alguien que no vuelve atrás. El empático perfecto. El despertar no les robó su sensibilidad. No la apagó. La perfeccionó.
Antes, su empatía era como una puerta abierta sin cerrojo, cualquiera podía entrar y dejar su carga. Ahora, es un instrumento afinado, preciso, capaz de discernir en milésimas de segundo quién merece entrar y quién no. Pueden leer una habitación en cuestión de segundos, no solo observando gestos o palabras, sino captando las corrientes invisibles que circulan entre las personas. La tensión en un apretón de manos. El matiz oculto en una sonrisa. El cambio imperceptible en la respiración cuando alguien oculta algo. Detectan mentiras antes de que se pronuncien. No porque tengan poderes sobrenaturales, sino porque conocen el patrón. Han visto todas las variantes, todos los disfraces, todas las narrativas que intentan justificar lo injustificable. Reconocen a un manipulador antes de que muestre su juego. No necesitan pruebas formales, les basta con la forma en que el otro elige sus palabras, con la cadencia de su voz, con la manera en que intenta sembrar duda o culpa. Y aquí está lo más inquietante. Saben que, si quisieran, podrían manipular tan fácilmente como fueron manipulados. Podrían jugar al mismo ajedrez emocional y ganar. Pero eligen no hacerlo. Porque su despertar no les convirtió en verdugos disfrazados, sino en guardianes de sí mismos. No buscan venganza. No necesitan demostrar nada. Solo buscan claridad. Solo buscan verdad. Y, al hacerlo, se convierten en algo que antes parecía imposible. Seres profundamente humanos, sensibles hasta el núcleo, pero inquebrantables. Personas que pueden mirar a los ojos de un depredador emocional y no sentir miedo, solo certeza. La certeza de que ya no hay forma de volver a ser presas. El peligro y el legado. Jung comprendió que toda transformación humana encierra una doble cara. La misma fuerza que puede salvar, puede destruir. Y en el caso del empático despierto, este principio se volvía especialmente evidente. En sus notas más privadas, aquellas que rara vez salían de su despacho, dejó una advertencia que sus alumnos recordaban casi como un susurro inquietante. Un empático con sombra integrada, pero sin ética, puede ser tan peligroso como un depredador. Porque un empático así no solo entiende la mente humana, la domina. Conoce los puntos débiles, las inseguridades y los resortes emocionales de los demás con una precisión quirúrgica. Y si decide usar ese conocimiento para manipular, lo hará de un modo que ningún depredador convencional podría igualar. Será invisible. Imposible de detectar. Y, por lo tanto, infinitamente más peligroso. Pero Jung también vio el otro lado de la ecuación. Cuando esta fuerza se sostiene sobre principios claros, sobre una brújula moral sólida, el resultado es diametralmente opuesto. El empático con ética no se convierte en cazador, sino en guardián. Un escudo contra la mentira, la manipulación y el abuso. Una presencia que incomoda a los opresores y da esperanza a los que aún están atrapados. No son héroes que buscan reconocimiento. No buscan protagonismo ni medallas. Su legado es silencioso pero profundo. Cambian dinámicas familiares enteras. Rompen ciclos de violencia que llevaban generaciones. Protegen a los vulnerables antes de que el daño ocurra. Y, quizás sin proponérselo, se convierten en algo que nuestra sociedad necesita desesperadamente. Fuerzas protectoras ocultas, vigilantes invisibles que equilibran un mundo saturado de intereses egoístas. Ese es el verdadero peligro y el verdadero legado. El peligro, cuando este poder cae en manos de quien no respeta la dignidad humana. El legado, cuando se entrega a quienes comprenden que el amor con límites no solo sana, sino que también preserva. La verdadera evolución. Para Jung, los empáticos que lograban integrar su luz y su sombra no eran simplemente personas más fuertes o más seguras de sí mismas. Eran, en sus propias palabras, un salto cualitativo en la evolución de la conciencia humana. Ya no eran seres frágiles en un mundo hostil. Eran una nueva clase de humanos capaces de sostener emociones intensas sin quebrarse, de observar la crudeza de la realidad sin volverse cínicos y de amar profundamente sin disolverse en la vida del otro.
Su sensibilidad, antes percibida como una grieta por donde entraba el dolor, se había convertido en un radar infalible y en un escudo invisible. Podían atravesar el sufrimiento sin que éste los destruyera. Podían mirar la mentira a los ojos sin ser arrastrados por ella. Podían amar, sin sacrificar su esencia. Y eso, para Jun, era revolucionario. Porque en un mundo donde la frialdad y el desapego a menudo se confunden con fortaleza, ellos demostraban que la verdadera fuerza no es la ausencia de sentimiento, sino la capacidad de sentirlo todo y seguir de pie. Si eres empático, graba esto en tu memoria. El día que aprendas a usar tu sensibilidad de forma consciente y deliberada, ese día dejarás de ser una presa. Ese día no representarás peligro para los inocentes. Pero sí para cualquiera que intente manipularte, minimizarte o utilizarte. Y paradójicamente, ese peligro es lo que el mundo necesita. Porque cada vez que un empático despierta, el terreno donde crecen la mentira y el abuso se reduce. El despertar del empático no es el final de su bondad. Es el nacimiento de su libertad. Y con ella, la llegada silenciosa de un tipo de humanidad que tal vez represente nuestro futuro. Personas capaces de sentir profundamente. Y, aún así, inquebrantables.